bueno que estamos aquí ya reunidos. Amados, estoy repasando el texto y el contexto y a mí, ¿sabe qué me pasa cuando leo un texto de la palabra? Yo tengo ya el hábito, es un hábito formado a través de los años, de revisar luego el contexto para poder entender con un poco más de claridad el texto que estoy leyendo. Aunque lo haya leído 1000 veces, siempre encuentra uno tesoros. Pero me pasa como cuando te comes una papita. No puedes comer solo una. ¿Comercial? Lees un texto y lees otro y luego dices, te lees los 3 o 4 versículos antes y después. Y al rato ya te aventas todo el capítulo y luego quieres leer todo el versículo, todo el libro. Y bueno, es que la palabra de Dios es deliciosa. Amén. Sin embargo, hoy sí voy a tratar de centrarlo porque es este capítulo de la carta a los Romanos, el capítulo 8, podría ser una lectura interminable y cada versículo da para 20 sermones. Es una cosa maravillosa. Sin embargo, esto ni siquiera es un solo sermón, ¿verdad? Es solamente una reflexión. Dice Romanos 8:28, así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese que hay un efecto Mandela muy fuerte en relación con este texto. Y este efecto Mandela, ¿sí sabe lo que es el efecto Mandela? Ya lo habíamos explicado. Lo voy a recordar brevemente. El efecto Mandela es esa especie como ¿cómo llamarlo? Conspiración colectiva para poder respaldar una mentira. Y todo el mundo se la cree y se repite tanto que todo el mundo cree que es verdad. Y eso nos pasa a menudo en la Biblia, porque hay infinidad de textos bíblicos que nosotros citamos incorrectamente y se han citado tantas veces en tantos sermones, en tantas pláticas, en tantas enseñanzas, en tantas interacciones entre cristianos, que estamos convencidos de que el texto dice algo que no dice. No somos precisos en la lectura de la palabra y citamos la Biblia de manera incorrecta. Ouch. Eso nos pasa muchísimo, pero muchísimo. Usted ha oído, olvídese de la gente de la calle. De la calle me refiero a las personas que no están dentro del contexto de la iglesia. Porque todos andamos en la calle también, ¿verdad? Pero a eso me quería referir. Cuando hablamos, por ejemplo, de eso, de que la oración puede mucho. ¿Lo ha oído? Ya hablamos de eso en alguna ocasión. No dice que la oración puede mucho en ninguna parte. En ninguna parte. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y eficaz y del justo, ambas cosas son condicionales tremendas para el significado del texto. Porque si yo agarro la idea, la oración puede mucho, entonces cualquiera que ora desata poder, y eso no es verdad. La oración tiene características que la hacen eficaz, y la persona que ora requiere una característica que proviene del cielo, que es la justicia de Dios. De otra forma, la oración es como hablarle a la pared, porque Dios escucha todo porque es omnisciente, pero no responde cualquier oración. Dios responde a la oración eficaz del justo. Este es un ejemplo del efecto Mandela, y hoy le voy a citar otro texto en el cual tenemos este problema de citar lo incorrecto o incompleto, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta segunda parte del texto a nosotros nos da una condicional. ¿Cuál es esa condicional? ¿Ser llamados? Exactamente. Ser llamados conforme al propósito de Dios. No todos son llamados. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero no dice todos son llamados y unos pocos son escogidos. Dice muchos no es todos. Yo quiero que usted entienda esto, y ahorita me voy a meter en una situación complicada con nuestros amados hermanos arminianos, porque
los siguientes versículos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, que para que sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En fin, no voy a ahondar en el tema, pero sí le puedo decir esto con certeza bíblica. Los que hoy estamos caminando en los caminos de Cristo y somos parte de una familia que no abarca a toda la humanidad, sino que es una familia que está limitada por este texto que dice los que fuimos llamados conforme a su propósito. Y de ellos, aquellos que dentro del propósito de Dios está el amor a Dios. El amor de Dios es para todos, pero el amor a Dios no lo tienen todos. Esos somos la novia, porque amamos a Dios. Dios llama a muchos, pero algunos nos enamoramos de nuestro Dios. Amén. Y cuando estamos enamorados de Dios, entonces somos novia. Porque puedes buscar a Dios por conveniencia, por miedo, por religión, por costumbre. Pero cuando lo buscas por amor, entonces se dispara esta palabra y todas las cosas te ayudan a bien. Amén. Wow. En esto, nosotros tenemos que tener una precisión en cuanto a la perspectiva bíblica, porque de otra manera andamos por allí repartiendo una palabra de consolación que está basada en una mentira. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a suponer que yo digo, es que yo te amo, Betina. Yo te amo. Pero la dejo sin comer. Yo te amo, Betina. Pero le pego. Yo te amo, Betina. Pero le engaño. ¿Usted cree que la ame o no? Corresponde. Es ilógico, o sea, dice, ay, que mejor no la ames, papá, ¿no? Con un amor como eso. Con un amor como eso, ¿para qué quiero enemigos? Es lo mismo, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero nuestros actos continuamente están demostrando lo contrario, pues entonces no estamos hablando de verdadero amor. Y yo no estoy hablando de que seamos perfectos o de que no pequemos nunca, pero la diferencia básica en la palabra la hace el Señor con toda claridad, porque una cosa es ser pecadores y pecar por causa de nuestra naturaleza caída, y otra es ser practicantes del pecado. El que es practicante del pecado es aquel que no tiene temor de Dios, y aunque asista a una iglesia, y aunque tenga un ministerio, y aunque incluso Dios lo use, como usó a Nabucodonosor siendo el más tremendo de los anticristos, no ama a Dios. Wow. Esa persona va a pasar por eventos, por circunstancias, por pruebas, por luchas, por dificultades que no le van a ayudar a bien. No está sujeto a esta promesa, porque el requisito para esta promesa es que sea alguien que fue llamado por Dios y que haya respondido a ese llamamiento por amor. Cuando se cumplen estos requisitos, los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, entonces sí pasan por el proceso que los destina a algo que ya estaba previsto por Dios, y los llama, y los justifica, y los glorifica. Y yo, por fe digo, nos. Amén. Y pretendo todos los días alcanzar a estar en este grupo reducido, selecto y maravilloso, de los que aman a Dios auténticamente, y que en su vida reflejan ese amor. Aunque nos equivoquemos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sin embargo, el Señor, como dice un poquito antes, ahí mismo, en el verso anterior, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Siguiente requisito. Para que nuestra oración sea una oración eficaz, para que nuestro clamor sea un clamor que llegue a la presencia de Dios, debe ser un clamor que conduce el Espíritu Santo. Para ello necesitamos tener al Espíritu Santo.
Y para tener el Espíritu Santo tenemos que ser salvos. Y para ser salvos tenemos que obedecer a Dios. Y cuando obedecemos a Dios lo hacemos porque lo amamos. Y entonces se cumple todo. Y entonces sí, todo lo que pase, aun cuando a nosotros nos parezca malo, nos ayuda bien. Pero dése usted cuenta. Yo aquí quiero entrar al tema y le platico la anécdota de la razón por la cual hoy estamos meditando en esto. Nosotros comentábamos ayer con una plática, aunque era medio circular el asunto, no era directo, pero me llevó a esta meditación. Estamos nosotros muchas veces inmersos en un concepto de que hacemos las cosas que Dios quiere, la voluntad de Dios, o vivimos conforme a la voluntad de Dios cuando cumplimos requisitos que tienen que ver con nuestra actitud. Con cómo hablamos, con cómo nos vestimos, con si hacemos o no hacemos determinadas cosas, si nos juntamos o no nos juntamos con determinadas personas, en fin, cualquier cantidad de conceptos religiosos que están relacionados con nuestra vida diaria. Y eso, amados, cuando no tenemos plena conciencia de nuestra relación con Dios, entonces se convierte en una religión acerca de Dios. Y nos agarramos de nuestra naturaleza para tratar de agradar a Dios, para quedar bien con Dios. Nos convertimos en hombres y mujeres religiosos, es decir, que establecemos normas de conducta que creemos que van a ser suficientes para cumplir el requisito de estar con Dios. ¿Y sabe qué? No hay absolutamente nada que podamos hacer usted y yo, para poder acercarnos a Dios. Él se acerca a nosotros con un amor incondicional y nos salva del pecado. Amén. Nos libra de la muerte, nos rescata del hoyo, nos rescata de la perdición, por su amor, por su puro amor. Y no hay nada que no podamos hacer, y por lo tanto no hay ningún ser humano que tenga un mérito mayor que otro como para que diga yo la tengo más fácil para ser salvo que mi hermana, que mi hermano, porque ellos sí están reperdidotes, pero yo no tanto, ¿no? No es así. El Señor extiende su mano hasta las más oscuras profundidades de la perdición humana y nos rescata del hoyo. Lo único que Él espera de nosotros es que digamos sí, amén. Y que en nuestro corazón haya esa disposición para que el Espíritu Santo nos enseñe a amar a Dios. Ahora, esta es la mitad del asunto. La otra mitad del asunto es que esa incondicionalidad del amor de Dios, esa absoluta dependencia de nosotros con respecto a Dios en relación con la gracia, el entendimiento de que nada de lo que nosotros hagamos nos llevó a Dios o de lo que nosotros hubiéramos hecho. Y si hoy estamos en Cristo es porque Él nos escogió a nosotros, porque desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para salvación. Y por eso hoy estamos en Cristo Jesús. Lo acabo de leer, no lo saqué de ningún manual calvinista, está en la Biblia. Todo eso que Dios es por nosotros nos lleva de una posición de ser pecadores perdidos y sin esperanza a ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero una vez que somos hijos de Dios, porque si no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Una vez que somos hijos de Dios, entonces el trato ya no es el mismo, porque ya no estamos en esa situación perdida en la cual para nosotros ya no hay nada absolutamente de esperanza y no hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios, porque ya tenemos nuestra salvación, ya tenemos la adopción, el decreto legal mediante el cual nosotros somos hechos hijos de Dios y somos hechos santos y estamos listos para entrar a la presencia del Altísimo. Y en ese momento asumimos una responsabilidad que es la que no teníamos antes. Ahora sí ya somos responsables porque somos miembros del reino de los cielos, parte de la familia de Dios, hijos de Dios, y por lo tanto las bendiciones divinas entran en un estado condicional. Un estado condicional que no es
el de que nosotros paguemos por la bendición, porque nunca vamos a poder. Aun cuando ya seamos hijos de Dios, seguimos siendo así, chiquitos, junto a nuestro gran, maravilloso y amoroso Padre Celestial. Incluso nuestro amor, ese amor del que nos habla la palabra, es un amor chiquito e imperfecto que le falla a Dios continuamente, porque le seguimos fallando a nuestro Padre y seguimos sin ser lo que quisiéramos, ¿verdad? Porque nosotros anhelamos ser para Dios algo que pudiera compensar tanta maravillosa bendición que recibimos y no podemos. Pero sí tenemos un propósito o no, eso sí, tenemos o no tenemos el propósito de agradar a Dios. Podemos tener o no tener en nuestro corazón la intención de hacer la voluntad de Dios. Podemos ser o no ser nosotros lo que Dios quiere que seamos. En la medida de nuestras fuerzas, por supuesto. Ya como hijos, le repito, quiero que quede bien claro. La salvación es incondicional y no hay poder humano que nos salve. Por eso Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero yo estoy hablando de cuando ya somos hijos, ya somos parte de la familia de Dios, entonces sí se vuelve condicional. Porque el Señor nos dice a lo largo de toda la Escritura que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si nosotros guardamos sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas y sus preceptos. Si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros andamos en las cosas de Dios. Si nosotros cada día nos despertamos con un propósito en el corazón. Cuando la palabra dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, si lo leemos fuera de contexto, diríamos, no, pues ya caminó, o sea, ¿quién va a ser perfecto? ¿Quién? Nadie. Pero no está refiriendo a la perfección infinita de Dios, sino a la perfección de propósito. Es decir, a que nuestro corazón esté dispuesto a hacer las cosas de Dios. Y que si nos equivoquemos, sepamos que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que vengamos a los pies de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y todo esto es palabra de Dios, y cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, entonces sí, si yo puedo decirle honestamente a Dios, con honestidad, esto no lo ve nadie, solo usted y yo lo vemos. O sea, cada quien nos vemos en el espejo y sabemos. Y le podemos decir a Dios, Señor, yo no me metí voluntariamente en ningún agujero de pecado. Yo no desobedecí voluntariamente ninguna instrucción que tú me hayas dado. Yo me esforcé en la medida de mis fuerzas finitas y pequeñas, pero me esforcé genuinamente en hacer tu voluntad. Y mira, Señor, el problema en el que estoy metido. Mira esta enfermedad, mira esta lucha, mira esta persecución, mira esta carencia. Ten misericordia, Señor. Entonces nosotros podemos creer con certeza que sí, efectivamente estamos pasando por un problema, pero que ya estaba previsto por Dios para que nosotros, sus hijos, tuviéramos un paso de bendición hacia adelante. ¿Por qué? Porque estaba prometido para que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayuden a bien. Pero, ojo, mis amados, si yo digo, es que Señor, pues sí, yo te amo, pero pequé nomás tantitito, Señor, y por ese pecadito pequeñito ahora ya tengo una enfermedad que me va a matar. O yo pequé, Señor, y por ese pecadito que cometí me corrieron del trabajo y no tengo para comer. O yo todo el tiempo hago tu voluntad, pero tuve un pecado así chiquitito y ahora mi hogar está destruido. Ahí, amados hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni engañar a aquellos a quienes nosotros les llevamos la palabra, para decirle, no te preocupes, a los que aman a Dios todo les ayuda bien. No, o sea, sí es verdad, pero tendrías que decirle, a los que aman a Dios todo les ayuda bien, nada más que lamentablemente tú no actuaste como quien ama a Dios. Entonces, si esto que te está pasando no te ayuda, así que tienes que clamar por misericordia, para que Dios te perdone, para que Dios transforme la situación en la que te encuentras con su poder y con su gracia. Y entonces el Espíritu Santo se manifieste y oremos como conviene. Así como dice el versículo anterior, el versículo 26 y 27, ¿verdad? De ahí de Romanos 8.
y que el Espíritu Santo nos lleve a clamar con gemidos que ni siquiera comprendemos, porque a veces oramos en lenguas y no sabemos ni lo que estamos diciendo, y en esa oración se está disipando poder de Dios del cielo, y a lo mejor estamos pidiendo cosas que a nosotros nos aterraría si lo supiéramos. Mire, yo creo que cuando mi hijo Alejandro estuvo al borde de la muerte, debo haber dicho varias veces en el Espíritu: Señor, si tú quieres, llévatelo, que sea tu voluntad. Pero por mi yo consciente, cuando yo no oraba en lenguas y oraba hablando en español, en un idioma que yo comprendía, yo le decía: Señor, sánalo, 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 sánalo. Yo quería que Dios lo sanara y punto. Pero después de 2 semanas en coma, después de 2 semanas al borde de la muerte, entonces yo entendí cosas. Y yo cambié mi oración y mi clamor fue: Señor, ahora sí conscientemente, que sea tu voluntad. Si tú quieres dejarlo, déjalo, te lo ruego. Ese es mi anhelo. Pero si te lo quieres llevar, llévatelo. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento, Dios lo sanó. Amén. Aleluya. Seguramente el Espíritu me llevó a clamar desde el principio la oración correcta. Pero mi corazón todavía no estaba listo para entenderlo, y pasaron unos días hasta que yo lo comprendí. Y cuando mis labios se abrieron y lo dijeron en español: Dios, yo te entrego a mi hijo, sea que viva, sea que muera, es tuyo y yo también. En ese momento Dios lo sanó. Cuando se alineó. Y la doctora de ahí de urgencias dijo: es que esto es un milagro. Y sí, era la mano de Dios sanando a nuestro hijo. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. A los que amamos a Dios, yo lo declaro por fe, no quiere decir que sea perfecto, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero amar a Dios, como lo hemos dicho infinidad de veces en este espacio, no se trata de sentir cosas bonitas cuando voy al templo, porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión y es acción. El amor es procurar todo el bien posible para el objeto de nuestro amor. Y cuando amamos a Dios, entonces procuramos en todo hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no podamos. Pero entiéndame, estoy hablando de propósito. Cuando en su propósito está en todo tiempo hacer la voluntad de Dios, usted puede estar seguro de que no importa lo que pase, no importa lo que suceda, hambre, lucha, enfermedad, carencia, hasta la muerte del cuerpo, todo ello nos ayuda bien. Pero yo le pido que reflexione. Si usted está atravesando por algún problema y usted sabe, usted y Dios saben que es fruto de una acción que no era la voluntad de Dios, entonces corra a los pies de Cristo, porque eso no le va a ayudar a bien, porque no está sujeto a esta promesa, no se encuentra dentro de esta promesa, porque para el hijo, para el que ya es hijo, ya no es incondicional el asunto. Ya el Señor te salvó incondicionalmente y ya no deberíamos esperar nada más. Pero Dios es tan bueno que nos da todavía más bendiciones, nada más que esas sí están condicionadas. ¿Quieres comer de la mesa del Padre en donde está servida sanidad, prosperidad, salud, restauración, vida abundante? Ahí está servida la mesa. Pero tienes que sentarte a la mesa del Padre. No te puedes llevar tu lonche al mundo y comértelo por allá en el mundo. Porque la comida del Padre se come en la mesa del Padre, bajo la cobertura de Dios. ¿Y cómo estamos bajo cobertura de Dios? Pues cuando hacemos su voluntad. Cuando procuramos su voluntad. Le repito, Dios sabe que somos imperfectos. Pero no es lo mismo decir: Señor, le regué y ni cuenta me di, a decir: ay, no importa. Al fin que Dios es tan bueno que me va a perdonar. Y seguimos practicando el pecado. Para el que practique el pecado ya no queda más sangre del sacrificio de Cristo, sino solamente una horrenda expectativa. Así que, amados, santifiquémonos. Santificarnos no es que nos estemos todo el santo día dando unos golpes de pecho metidos en la iglesia. Eso no es santidad. Santidad es que todo lo que hacemos, el trabajo, la escuela, nuestra relación con las personas, con nuestra familia y con los extraños, todo aquello que forma parte de nuestra vida cotidiana, todo lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servimos. Medita en ello, piénselo, examínese.